Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿quiénes se estaban bautizando? Todo el pueblo. Todo el tigrito. ¿Ve? También, ¿quién fue bautizado? También Jesús fue bautizado. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Dice, y orando se abrió el cielo. ¿Y descendió quién? El Espíritu Santo sobre él, en forma de corporal. Es decir, pudieron verlo. ¿Como de qué? Como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, léanlo conmigo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En estos dos hermosos versículos encontramos mucho secreto de Dios, mucha verdad del reino y mucha hermosura. Me llama mucho la atención que aquí dice que cuando Jesús fue bautizado, orando, ¿ve? No dice que estaban distrayéndose en el momento. Ellos estaban entendiendo lo que estaban haciendo. Ellos estaban haciendo un compromiso público, como en parte lo es el bautizo en agua, pero dice que ellos estaban orando. Jesús era un hombre de oración, Juan era un hombre de oración, y los que estaban ahí alrededor bautizándose entendían lo que es hablar con Dios. Así que dice la Biblia que ellos orando, cuando estaban orando, el cielo se abrió. Saben, una de las características principales o resultados de la oración, Edna, es que produce que el cielo se abra. El cielo no se va a abrir porque tú necesitas algo. El cielo no se va a abrir solo porque a ti te duele la rodilla o porque tienes una necesidad y se te acabó la comida. Dios tiene cuidado de todas esas cosas, pero tenemos que decírselas. La Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante del Padre. Tenemos que orar. Lo que está diciendo de otra manera no es, ay Señor, se me acabó la comida, quejarse. No. Cuando dice sean conocidas vuestras peticiones, es más que, Señor, se me acabó la carne. Es orar, es apartar un momento y conversar con tu Padre. Y la Biblia dice aquí que producto de esta oración el cielo se abrió. A veces nosotros entonces caminamos con cielos cerrados, ¿no era? Oye, pero ¿por qué no se me da nada? Pareciera como si Dios no me escucha. Pero es que si no estás orando, ¿qué te va a estar escuchando? ¿Ah? Caminamos con cielos cerrados en muchas ocasiones. Porque lo único que abre el cielo es el corazón de un hijo de Dios que ora. No solo alguien que ora. Escuchaba en estos días un hombre predicar acerca de eso también. Y me gustó esa frase. No solo es alguien que ora. Porque hay religiones que pasan orando más que tú y yo. Él decía, los musulmanes oran cada 15 minutos. Y eso no quiere decir que Dios los escucha, o que les preste atención, o que les responda a su oración. Dios atiende el corazón de una persona que ora. Porque tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con cómo buscas y por qué a Dios. Si tienes un corazón humillado delante de Él. La Biblia dice en el libro de Jeremías, si no me equivoco, me buscaréis y me hallaréis. Leíamos allá cuando estábamos predicando en el Ignacio, ¿recuerda? Porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Así que radica mucho allí en el corazón. Yo creo que Jesús en ese momento cuando estaba orando de corazón. Cuando decimos que oramos de corazón, no es que estamos orando por emociones, sentimentalmente. No, tienes que orar de corazón. Eso no tiene necesariamente que involucrar tus lágrimas. Aunque eso a veces es producto de un momento hermoso con Dios. Pero la oración, y aunque no es de lo que creo que vengo a hablar, porque a veces el Espíritu Santo te cambia el tema, ¿sí? Aquí podemos ver que mientras ellos estaban orando, a Jesús se le abrió el cielo. ¿Tú quieres que a ti se te abra el cielo? Ora. ¿Tú quieres caminar con cielos abiertos? Tienes que hablar con Dios. Entonces, vamos a lo que veníamos. El versículo siguiente dice que cuando el cielo se abrió, vino la mayor provisión del cielo. Alguien que, así como Jesús, también había sido profetizado casi 600, 800 años de su descenso acá a la tierra en forma corporal. Bueno, ahí primero con Jesús, después a los demás en el aposento alto. Dice la Biblia que el cielo se abrió y vino
aquel que también fue profetizado, el Espíritu Santo. Recuerden que el Señor había dicho por boca de Joel que en los postreros días, y no solo estaba hablando de estos días, estaba hablando desde allá del Pentecostés para acá, Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué digo que no solo en estos días, sino desde allá para acá? Porque resulta ser que el Espíritu Santo lo que hacía antes es que posaba sobre una persona y no habitaba dentro de la persona. Pero no era con todos. Y aún así, si fuera así, no era con todo el mundo. Era con algunas personas. Por ejemplo, David tuvo el Espíritu Santo de Dios en él. Abisaí, dice la Biblia, que él y, si no me equivoco, Sansón, fueron los dos únicos hombres de los cuales el Espíritu Santo los revistió. O el Espíritu Santo se revistió de ellos. Porque la palabra lavash, que se utiliza solamente 2 veces en la Biblia, se refiere nada más a Abisaí y a este otro hombre. Y a Sansón no, fue a Gedeón y Abisaí. Eso significa que el Espíritu Santo es como si se hubiese colocado el cuerpo de ellos como disfraz. Significa que en el momento en que estos hombres ejercieron voz o una acción, quien habló o accionó fue literalmente el Espíritu Santo en el cuerpo de ellos. Alguien diría de otra manera, los poseyó. 2 veces nada más. Y eso no era con todo el pueblo. Pero después del Pentecostés, el Espíritu Santo vino y se derramó sobre todos aquellos que invocan el nombre del Señor de corazón, sobre aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que han dispuesto a derramar su corazón y rendir una vida delante de la presencia de Dios. Ahí es cuando te aplaude y glorifica a Dios, ¿no a mí? Vemos allí que finalizando ese versículo, después que descendió el Espíritu Santo en forma corporal sobre Jesús, se escuchó una voz. ¿Quién puede decirme allí qué decía esa voz? Léanlo. Tú eres mi hijo. Además de eso, se añadió amado. Y además de eso, se añadió otras frases más, que dice, en ti tengo complacencia. Señores, de otra manera, lo que estaba sucediendo en ese momento es como si Dios estuviera diciéndole a la humanidad, o hablando con Jesús delante de la humanidad, presentándoselo, diciendo, miren, Él es mi hijo. Y no solamente es que es mi hijo, es que Él me complace. Es que Él hace todo lo que yo quiero. Es que Él se comporta como yo. Es que Él ha buscado todo este tiempo pasar tiempo en mi presencia en oración. Es que Él me busca y me escucha con atención para hacer lo que yo le digo y lo que ve que yo hago. Eso es lo que de otra manera estaba diciendo este versículo. Nos estaba haciendo ver a todos los demás, ¿sí?, que Jesús, además de ser su hijo, era alguien que se parecía a su padre. Porque como dice el libro de Proverbios acerca de los hijos desobedientes, el hijo necio es vergüenza. El hijo necio es vergüenza. Pero así no presentó el Padre a Jesús. Si fuera en esta época, hubiese utilizado probablemente hasta drones. Este es mi hijo amado, cohetes y fuegos artificiales. Boom, boom, boom. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Lucas la noche en que Jesús nació? Un coro de ángeles se presentó en el cielo a aquellos que estaban en vigilia, que estaban velando por sus ovejas en la madrugada. Por eso es importante buscar a Dios en la madrugada. Hay algo sobrenatural en la madrugada. Podemos orar en otros horarios, pero en la madrugada, sí. ¿Sí? Entonces, hubo un coro de ángeles. ¿Y qué decían ellos? Ellos alababan a Dios y estaban diciéndole una buena noticia a los hombres. Ellos estaban presentando a Jesús como el regalo del cielo a esta tierra. Entonces, noto allí una característica interesante. Que el hijo se parece a su padre. Vamos a estudiar. Ahora sí vamos a empezar en el nombre de Jesús. Vamos a estudiar algunas personas de quienes en la Biblia se destacaron sus características.
y que de una u otra manera, a pesar de que Dios no le haya dicho literalmente, tú eres mi hijo, podemos ver que se asemejaban a Dios. Y por ello, muchos de ellos terminaron siendo grandes hombres o mujeres en la fe. Uno de ellos, por ejemplo, es el profeta Daniel. Si no han leído, yo les invito a que lean el libro, no es tan largo, del profeta Daniel. No Daniel mi cuñado, a él también Dios lo ama y muchísimo. Pero el libro del profeta Daniel, podemos ver que cuando el profeta Daniel estaba orando y le estaba haciendo una pregunta, una consulta a Dios, y no recibía respuesta, estuvo ayunando y dice que el ayuno se extendió. Casi durante ¿cuánto? 21 días. Y de pronto dice que él vio que venía un ángel de manera apresurada y le da la respuesta. Pero nótese, debe estar eso allí en Daniel capítulo 9 o capítulo 10. Nótese que cuando el ángel llega, ¿cómo se refiere o cómo se dirige el ángel a Daniel? Eso. ¿Cómo dice Marvin? Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Miren, y me dijo el ángel, muy amado, la paz sea contigo. El ángel se estaba refiriendo de esta manera a Daniel, no porque Daniel 10:19, para que noten por allí. El ángel no se estaba refiriendo así acerca del profeta Daniel, porque el ángel y Daniel eran amiguitos. El ángel se estaba refiriendo así acerca del profeta Daniel, porque seguramente esa fue la frase que escuchó decir a Dios acerca de Daniel. Para el Padre, Daniel era muy amado. Ahora pregunto, ¿será que Dios no puede dirigirse así a nosotros? ¿Será que Dios hace excepción de personas y solamente le puede hablar así al profeta Daniel y a nosotros no nos puede decir muy amada o muy amado? Dios no hace excepción de personas. Pero la pregunta es, vamos a examinar al profeta Daniel. ¿Por qué Dios se refirió acerca de Daniel de esa manera? ¿Por qué le dijo muy amado? No es que le dijo amado como yo les digo a ustedes amados, sino muy amado. Esa palabra muy, y si viene de la boca de Dios, significa mucho. Era un hombre, dilo fuerte, era un hombre de oración. Un hombre de oración, una mujer de oración, no es una persona que consideremos religiosa. Es una persona que tenemos que considerarlo alguien que se acerca mucho a Dios. Porque en la oración tú lo que estás haciendo es acercarte a Dios. Cuando tú te acercas a Dios en oración para consultarle, para pasar tiempo con Él y sobre todo para conocerlo, muchas cosas y beneficios vendrán sobre ti. Y no estoy hablando solamente de lo financiero, estoy hablando de lo que se va forjando y creciendo en tu espíritu, dentro de tu corazón. Tu alma empieza a ser fortalecida y sobre todo en la fe. Porque cuando tú más tiempo pasas en Dios, en la oración, tu fe se incrementa. Porque empiezas a conocer más a Dios y el Dios que leíste en las Escrituras empieza a hacerse real y revelado a través de la oración. Entonces cuando tú unes la revelación de Dios en la oración con lo que tú estás leyendo en la palabra, estás dándote cuenta de algo, que Dios no es una historia, que Dios es alguien real con quien puedes tener una relación fluida, viva y diaria. El profeta Daniel, Dios se refirió acerca de él como muy amado, porque Daniel oraba mucho y además de eso, él era fiel. El profeta Daniel era fiel a Dios. El profeta Daniel era lleno de sabiduría. Dice la Biblia que fue puesto por encima de todos los sabios de allá de ese momento, de Babilonia. ¿Por qué? Todos reconocieron esto. Él dice, porque él tiene un espíritu superior. Uy, gloria a Dios. ¿De quién creen que estaban hablando ahí? Ahí estaban hablando, claro, ellos estaban viendo el Espíritu de Dios en él. Ellos estaban viendo a Dios en él. Es como cuando a ti te ven en la calle, como cuando a ti te deben ver en el trabajo. La gente no debe verte al Douglas viejo, al Daniel viejo, al Dinaira vieja. Tienen que ver a Cristo caminando en ti. Tienen que ver al Espíritu Santo formando a Jesucristo, la imagen de Cristo en tu vida. Que cada decisión y cada palabra que tú emprendes, que tú dices, que tú accionas, tiene que parecerse a las de Jesús. ¿Saben
¿Saben por qué? Porque Jesucristo nos perfiló al Padre. Así que si nosotros queremos parecernos a Dios, tenemos que parecernos a aquel que dijo: el único que conoce al Padre soy yo. Y el único que puede, ustedes pueden conocer al Padre cuando el Hijo lo quiera revelar. Así que si tú quieres ver y parecerte a tu Padre, tienes que mirar a Jesús. ¿Recuerdan cuando Felipe, creo que en el capítulo 17, si no me equivoco, le dice: oye, pero dice que vas a Dios y todo esto, pero tú no nos has mostrado al Padre, queremos ver al Padre? Y Jesús se vuelve a Felipe y le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no conocéis al Padre. El que ha visto al Hijo, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¿Cómo dice? El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque el Padre es en el Hijo y el Hijo en el Padre. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo me parezco a mi Padre. Tenemos que caminar en eso. Un hijo se parece a su padre. Y siempre coloco el mismo ejemplo de ellos dos. Miren a Daniel papá y a Daniel hijo. Parecen gemelos en diferentes épocas. Son idénticos. Papá. Son muy muy similares. ¿Por qué sucede esto? Veamos, la naturaleza. En la naturaleza nos está enseñando Dios muchas cosas. Miren, todo lo que aquí en la tierra hay es copia de lo que ya existió en el cielo. Tenemos que aprender de lo que Dios nos está permitiendo experimentar en esta tierra mientras estamos vivos. Porque Dios nos está hablando en todos los aspectos de la vida. Con los árboles, con los hijos, con la paternidad, con todo nos está hablando. ¿Por qué ellos no se parecen? Porque hay un código genético entre ellos. Él le pasó su identidad genética a su hijo. Obviamente su mamá también tiene parte allí. Pero parece que Daniel fue el que hizo más, mira. Gloria a Dios. Entonces fíjense, él se parece a su padre, adquirió muchas características de los genes de él. Eso me dice a mí que él es hijo de él. Se parece. Nosotros como hijos de Dios no vamos a decir que nos parecemos a Dios por la apariencia física, pero sí por las actitudes. Somos imagen y semejanza de Dios, pero quizás no solo por el aspecto físico, sino por cómo fuimos creados en nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Nuestro espíritu tiene que ser uno con Dios. Uno a través de Jesucristo. Un mismo espíritu, una fe, un bautismo. De esa manera nos podemos parecer al Padre, imitando a Jesús. Hay otro hombre del cual me gustaría hablarles, David. Miren algo, David fue uno de los pocos hombres a quienes Dios se dirigió y le dijo: mi hijo eres tú. ¿Cómo dice el libro de los Salmos? Te he llamado. Cuando habla de que me ungió y todo esto, es un capítulo que yo sé que proféticamente estaba anunciándoselo a Jesucristo, al Mesías. Pero cuando el Padre lo dijo, se lo dijo a David. Él le dice: te he llamado. Y él le dice: mi hijo eres tú. Pregunto, ¿por qué el Padre se refirió así acerca de David? Mi hijo eres tú. Para empezar le dijo mi hijo. Si Dios está diciendo que alguien es su hijo, es porque el Padre está viendo parte de sus características en él. Un hijo se parece a su padre. Miren, yo recuerdo cuando estaba leyendo la historia de David, como en 2 ocasiones sucedió esto. Había alguien que era, si no me equivoco, el general del ejército de uno de los hijos de Saúl, que por mucho tiempo, por algunos años, fue también enemigo de la casa de David. ¿Recuerdan eso? Cuando se dividieron las tribus, David era rey en Judá y el hijo de Saúl, uno de los hijos de Saúl, lo coronaron como rey en las otras 11 tribus. ¿Recuerdan esa parte? Es Baal, si no me equivoco, creo que se llama así, es Baal. Ah, hermano, lee Biblia, gloria a Dios. Dice la Biblia, ¿cómo se llamaba el general? Tú que viste la película, la serie. ¿Ah? Bueno, el general de ese ejército era Abner. Oye, gloria a Dios, porque esta gente ve la serie o lee Biblia. Miren, dice la Biblia que este hombre, por mucho tiempo, era enemigo de David. Sus hombres por algunos años estuvieron en guerra por temas de disputa de territorio. Pero en un momento Abner se da cuenta
de que David tiene que ser el rey también en estos lados, por intereses. Y va a David y se reúne con David. Miren esto, David le dijo, chicos, ¿tenés hambre? Sí, voy con unos pastelitos. Se sentaron a la mesa y David estaba comiendo con su enemigo. No dijo David, ay, te tengo en bandeja de plata, que le corten la cabeza. No, David no dijo eso. David dijo, preparen ahí, lo mismo que me va a preparar a mí, prepáralo a él. ¿Te gusta eso? O si querés te mando a preparar algo diferente. Le puso plato en la mesa a su enemigo. Comió con él. No solo que comió con él, miren lo que dice la Biblia. Cuando hicieron el trato, Abner se fue. Pero resulta ser que Joab, el general del ejército de David, se enteró que acababa de salir Abner. Pero Abner había matado a un hermano del general de David, de uno de los hombres de David. Y él quiso vengarse. Se le pegó atrás y en el camino lo mató. ¿Saben lo que hizo David? Para empezar, se molestó con su general. Se cambió la ropa. Se puso ropa de tristezas, de cilicio. Hizo lamento y guardó luto. Fue para el velorio de su enemigo y lo lloró. ¿Cuántos de ustedes irían al velorio de su enemiga, de su enemigo, y lo llorarían? O algunos dicen que bueno que se murió esa vieja. ¿Ah? Ay, Dios mío. En otro tiempo, cuando el espíritu que opera en este mundo operaba en nosotros, quizás el corazón de algunos se alegraba cuando veía que a uno de los llamados enemigos suyos le iba mal. De la que se burlaba, de la que le hacía bullying, de la chismosa del barrio, del jefe torturón, del abusador, del ex esposo que le hizo daño, del tío maltratador, de aquel que la violó, de aquel que de alguna manera vulneró tu vida. Cuando a esa persona le pasa algo malo, muchos se alegraron. Pero David no. David dice que él lloró por su enemigo. Y no fue solo esa vez, lo volvió a hacer en otra ocasión. David, cuando su hijo se levantó para quitarle el trono a su padre, se sublevó. Un hijo para quitarle el trono, Absalón, para quitarle el trono a David, su hijo Absalón. ¿Saben lo que hizo David? David pudo haber ganado a Absalón y a sus hombres. Miren, solamente los 30 principales de David. Esos tipos eran unos bárbaros soldados. Diríamos eran los soldados del futuro. Esos 30 nada más, sin contar todos los demás. Pero ¿saben lo que hizo David? Prefirió guardar la fiesta en paz. Se salió del reino. Esperó que mientras venía el hijo de él a usurpar el trono. Y se fue. Su hijo se acababa de convertir en su enemigo. Ustedes saben, yo creo, una de las razones que David se fue de allí. David se fue de allí, yo creo que por esta razón. Dios le dijo, a tus enemigos destruiré. Y resulta ser que si Absalón estaba usurpando el trono de David, ¿en qué se estaba convirtiendo Absalón? En un enemigo de David, y automáticamente se estaba convirtiendo en un enemigo de Dios. Porque la Biblia dice, Dios destruye a los que vienen a destruirte. Entonces, por amor a su hijo, que ahora se estaba convirtiendo en su enemigo, él sabía que ahora Jehová lo había metido en la lista de sus enemigos. Por lo tanto, era evidente que si él peleaba con su hijo, Jehová también se lo iba a entregar. Prefirió irse. Dígame si eso no es el corazón de alguien que ama. No solo porque era su hijo, ahora era su enemigo. Y les estoy diciendo que él lloró a su enemigo. Miren ahora el corazón de David. Pueden comprender por qué Dios decía de David, este hombre tiene un corazón conforme al mío. ¿Podemos decir nosotros que tenemos un corazón conforme al de Dios? Qué bueno que Dios ha hecho morar en nosotros su espíritu y nos ayuda y nos guía para comportarnos como verdaderos cristianos, hijos de Dios, gente que se comporta como el Padre espera. Y el Señor dice acerca de David, mi hijo eres tú. David se parecía al Padre. Dios tiene un corazón compasivo. Dios tiene enemigos. Los tuyos, los míos, son enemigos de Dios. Y la Biblia habla de que si Jehová se levanta en contra de sus enemigos son abatidos. Sus enemigos se derretirían delante de Dios como usted pone una vela delante del fuego.
así se derriten los enemigos de Dios delante de su presencia. Aquel que en esta tierra se levanta y profana el nombre de Dios y se declara enemigo de Dios, automáticamente está fulminado. Por allí podemos ver algunos hombres que, desafiando una palabra que dio Dios, han muerto en el acto o empieza su muerte conteo regresivo. Dios dijo: el que maldiga a Israel, ¿qué sucedió por allí con un hombre que dijo que maldecía a la nación de Israel desde sus entrañas? Le nació un cáncer desde sus entrañas. No hubo médico ni dinero, robado ni legal, que lo sanara. Ni sus babalaos, ni sus santeros, ni sus hechiceros pudieron levantarlo de la cama, mucho menos resucitarlo. El hombre falleció. Vi por allí otro video, un hombre en la ONU. Si no me equivoco, el tipo era presidente de qué, o primer ministro de, no recuerdo de qué nación. También hizo otra como este hombre. Se levantó y automáticamente se declaró enemigo de Dios al maldecir a la nación de Israel. En el video y en la transmisión en vivo le dio un infarto y quedó muerto ahí. Yo vi ese video. No es el único. Todo aquel que se declara enemigo de Dios. Sin embargo, ustedes saben qué es lo que hay en el corazón de Dios: compasión. Porque a pesar de que ellos, así como tú y yo, en otro tiempo, estábamos alejados de Dios y no teníamos a Dios, ni teníamos el derecho legal de llamar a Dios nuestro Dios, porque Dios no era nuestro Dios. Éramos objetos de la ira de Dios. A pesar de que nosotros éramos objetos de la ira de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y a través de Jesucristo nos perdonó. Voy a adelantar un poco más rápido. Lo que quiero es que usted entienda que un hijo en su carácter debe parecerse a su padre. A Jesús, el Señor le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en otra ocasión también el Padre se lució al decir que Jesús era su hijo y dijo: a él oíd, cuando se transfiguró. ¿Recuerdan eso? Miren, Moisés accedió a momentos que tú y yo y ningún hombre en esta tierra ha accedido, y creo que ni accederá con Dios. Moisés le fue revelado el origen de los tiempos. Moisés vio en visión, y probablemente el Señor, con tanta amistad que tenía con Dios, pudo haberlo llevado hasta allí, y vio al Espíritu Santo cómo se movía sobre la faz de la agua. Él lo vio, porque si él dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre, él lo vio. Él vio cómo se creaba todo. Esa revelación, ¿de dónde vino? De la intimidad con Dios. No hay revelación de Dios si primero no pasa por tener una intimidad. No hay revelación sin tener una relación con Dios. Y no hay relación con Dios si no oras. Entonces Moisés nos reveló o nos enseñó a nosotros que podemos y tenemos que agradar a Dios yendo delante de su presencia. Y no solo eso, es que el apóstol Pablo también nos declaró que Dios anhela estar con nosotros. ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios quiere pasar tiempo contigo. Ese es el tema. Que Dios anhela pasar tiempo con sus hijos. Dios no es un hijo que le fastidias. Ay, ahí viene otra vez Elina. Oye, qué fastidiosa, viene a pedirme lo mismo. Fijo que me va a pedir agua. Dame agua. No, Dios no es así. Dios ama pasar tiempo con sus hijos. Dios ama pasar. Así es tu padre. Así es mi padre. Miren Josué. Josué experimentó lo que en el Nuevo Testamento nos enseñaron. Que Dios no hace acepción de personas. Cuando Josué veía que Moisés iba al tabernáculo y se encerraba con Dios y la puerta se cerraba detrás de él. ¡Pum! Y entraba Moisés en el secreto y venía la nube de la presencia del Señor y se posaba sobre el sitio, lo cual significaba como cuando tú llegas a un hotel, te vas de vacaciones y te dan un cartoncito que colocas en la puerta que dice reservado o no molestar. Es algo así. Josué se quedaba desde afuera mirando cómo Moisés entraba en esa habitación con Dios y la presencia de Dios venía y bajaba. Significaba que dos amantes estaban amando. Moisés estaba amando a Dios y Dios estaba amando allí. Cuando usted lee en otra versión la conversación de cuando Moisés le dice al Señor: oye, muéstrame tus espaldas. Y él le dice: no, tú no verás muéstrame tu rostro. Y él le dice: no, tú no verás mi rostro, sino que verás mis espaldas. Léalo por lo menos en la versión TLA.
se va a dar cuenta que es como, usted está leyendo como dos enamorados están hablando. Dios nos ama. Y un hijo se comporta respecto a su padre también con esa misma característica, amar su presencia. Y Moisés amaba estar con Dios, pero Josué veía eso desde lejos. Y el joven Josué miraba, él anhelaba estar allá, pero él experimentó una belleza de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Cuando el Señor murió, ya Dios tenía un sustituto. Y resulta ser que Dios, ¿a quién eligió? Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahí había muchos sacerdotes, entre los cuales uno de los sustitutos de Moisés pudo haber sido y tenía que haber sido el hijo de Moisés. Pero no fue el hijo de Moisés. Así como de Aarón fueron sus hijos. ¿Por qué no pudo ser un hijo de Moisés? Porque no anhelaban a Dios. Josué sí anhelaba a Dios. Josué deseaba estar con su padre, con Dios. Así que automáticamente, cuando Moisés llegó a su momento, que el Señor le dice, sube a la montaña aquel y como tu hermano, allí muere. El Señor levanta a Josué. ¿Y qué le dijo a Josué? Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso escuchar esas palabras de Dios! ¿Sabe? Dios no suelta su poder y su presencia así sobre cualquiera. Dios soltó eso sobre Josué porque Dios vio algo en el corazón de Josué. Dios vio que Josué deseaba estar con Dios. Dios vio que Josué miraba a Moisés, perfilaba a Moisés, copiaba a Moisés, hacía lo mismo que Moisés. Probablemente él veía que Moisés delante de la presencia de Dios se arrodillaba cuando había un problema y que afrentaban a Moisés. La Biblia dice que Moisés se arrodillaba, ponía su rostro a tierra y empezaba a orar. ¿Por qué? Porque él conocía que el Señor se podía airar por lo que estaba sucediendo. Así que Moisés, en vez de pelear, se arrodillaba e intercedía por el pueblo. Josué estaba viendo eso. Josué estaba viendo eso. Probablemente él decía, o sea, cuando el pueblo se molesta, yo lo que tengo que hacer es orar. Y si yo oro por el pueblo, seguramente Dios lo va a perdonar. A ver, Moisés hizo eso, vino el Señor y los perdonó. A unos los enjuició y a otros los perdonó. Josué estaba anotando todo eso para copiarlo. Estaba queriendo parecerse a su padre. Yo le digo al Señor en oración, anhelo ser como tú. Yo quiero parecerme a ti. Pon tu carácter, pon tus características, tu esencia en mi vida. Quita mi esencia humana. Quita mi esencia pecadora. Quita mi esencia que busca caminar hacia el pecado. Dame tu amor, dame tu perdón, dame tu compasión. Yo quiero mirar como tú miras. Quiero oír como tú oyes. Es diferente. Como Jesús oía a la gente. Como Jesús veía a la gente. La gente injuriaba a Jesús y Jesús no lo mandaba para el infierno una vez. Algunos le dicen, hijo al diablo. Jesús no se vivía diciendo eso a la gente. Jesús los miraba con compasión. Y actuaba. Y hacía e iba. Gloria a Dios. Dos más. José fue, tú predicaste en estos días, me dijiste de esto, ¿no? José fue honrado por su fidelidad a Dios. Josué encontró que si él era fiel a Dios, así como Dios, su padre, fue fiel a su palabra para con sus padres, viviría en rectitud. Y así fue. A pesar de que José pasó penuria, que fueron pruebas que lo llevaron a una posición muy alta, privilegiada, más que cualquier hombre en ese momento y de todo su pueblo, José le fue fiel a Dios y Dios honró su fidelidad. Y por último quiero hablar de tres muchachos: Sadrach, Mesach y Abednego. En los tiempos de Daniel tenía tres amigos. Yo sé que el rey de Babilonia le puso, ¿cómo se llama? Otro nombre. Pero ellos se llamaban Sadrach, le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Ajá. Dice que estos tres muchachos hicieron una gran estatua y le dijeron, arrodíllate delante de esa estatua y adórala, o los metemos en un horno de fuego. ¿Y qué hicieron ellos, familia? Méteme como parrilla si quieres, sazóname con sazonatodo, échame barbecue, pero no me voy a arrodillar ante esa estatua. Jehová Dios uno solo es. ¿Sí? Y Dios mirando eso, que ya va. Seguro que si en el cielo estaban haciendo un concierto, Dios pudo haber dicho, ¿qué dijeron esos muchachos?
No nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. Mis rodillas le pertenecen a Dios. Mi corazón le pertenece ya a alguien. Eso es como cuando si usted está casado y te vienen a sonsacar, Douglas, usted tiene que decir, le pertenezco a alguien. Respete. No, que respete. Ellos hicieron algo así. Les presentaron una propuesta. Si no lo hacían, perdían el beneficio de la vida o la bendición. ¿Y qué hicieron ellos? Échame barbecue, papi. Vamos para allá, porque no me voy a arrodillar. Calienten 7 veces más el horno. El diablo metiéndote cosas en la cabeza. Bueno, caliéntenlo más. Y ellos caminaron hacia ese horno, porque confiaron en Dios. Confiaron en lo que leyeron que Moisés escribió. Confiaron en lo que los profetas anteriores habían escrito. Confiaron en todo lo que habían leído acerca de Dios. Estos 3 muchachos conocían a Dios. ¿Y sabe qué? Se apegaron a su palabra. Ellos dijeron, Dios es poderoso. Y si sacó a nuestro pueblo de Egipto con mano fuerte y poder, yo sé que también nos va a librar de ese horno. Y el Señor los libró. Todas estas personas que les acabo de leer o que acabamos de conversar y muchos más. Léase si quiere Hebreos 11, ahí también hay otra colección de personas. Sin contar Pedro, Pablo, todos los apóstoles, todos los hombres que destacaron en las Escrituras. Usted va a encontrar algo. Se parecían, buscaban parecerse a Dios en su carácter. Un hijo de Dios busca parecerse a su padre. ¿Pero en qué? En las vestiduras. Me voy a vestir de túnica, Frank. Me he visto de túnica para ser hijo de Dios. En su carácter. ¿Cómo ustedes saben que yo soy hijo de Dios? Por mi actitud, por mis palabras. También sí, por la vestimenta. Porque si yo soy una chica voluptuosa y vivo colocándome aquí y aquí para mostrar, yo no estoy mostrando tener pudor ni respeto del Espíritu Santo que vive adentro de mí. Yo quiero que los hombres buscarlo para que caigan en pecado mirándome. Pero si yo me reservo en la vestimenta, viéndome bonita, hay ropa bonita de mujer, sin necesidad de verse vieja, yo estoy honrando a Dios en mi vida. ¿Y saben qué? Eso es guardarse también en santidad. Estás queriendo parecerte a tu padre. ¿Por qué, Dinoira? Porque la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Y un hijo de Dios va a querer parecerse como su padre, ser santo. Un hijo de Dios, cuando hay pelea en el matrimonio, tiene que querer ser el pacificador de los dos. Bienaventurados los pacificadores. ¿Recuerdan? Tiene que buscar ser el pacificador. Si yo sigo con la conversación, si yo le respondo a ella así, si yo le respondo a él así, ¿qué va a suceder? Probablemente ella va a responder así. ¿Y en qué termina todo? En una pelea, el Espíritu Santo se va a contristar. Yo no quiero contristar al Espíritu Santo. Por lo tanto, cállate. Vete de allí. No quieres decirle tienes razón. No le digas. Pero no continúes con la pelea. Sé el pacificador. Como hijos de Dios, amados, yo les animo. Busquen parecerse a Jesucristo. Él nos perfiló al Padre. Él dijo, aprendan de mí. Yo soy, ¿qué dice? Él no dice, yo hago milagros, aprendan como yo los hago. Él dice, yo soy manso y soy humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, aprendan de mí. Cómo yo echo fuera a los demonios. Muchos lo que persiguen es eso. Oye, quiero meterme en ayuno para que Dios me dé poder. Está bien. Tú obtendrás el poder porque el Espíritu Santo de Dios está en ti ya. Eso lo dijo Jesús. Hechos 1:8. Ok, y puedes orar para buscar el poder porque es verdad, necesitamos el poder para ser efectivos en la predicación y en el ministerio. Pero no podemos buscar a Dios solo por eso. Tenemos que buscar a Dios para querer parecernos a Él. Y el tema es que tú no sabrás cómo es Dios si no le conoces. En la medida que tú conozcas a Dios, Janet, sabrás cómo comportarte delante de Él. Y conoceremos al Señor a través de las Escrituras. Colóquese de pie, ya terminamos. Qué bárbaros.
Ustedes aplauden porque terminé. Y cuando tenían que aplaudir en la predicación, no aplaudían. Señor, te los entrego en tus manos. Los perdono. Miren, es necesario que nos parezcamos a Dios. Cuando nosotros lleguemos al cielo, escucha esto, espero encontrarlos a todos allá, pero si llegan, si es que llegan, si es que llego, cuando nosotros lleguemos al cielo, el Señor va a coronar a hijos, no va a coronar a extranjeros ni advenedizos, Él va a coronar hijos. En la próxima clase quizás hablaremos un poco más profundo acerca de esto, pero el Señor cuando lleguemos allá va a coronar herederos suyos, que van a heredar todas las cosas. Usted va a pasar de la categoría de un humano a estar en la categoría de hijo de Dios en el cielo. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que el más poderoso de los ángeles estará a tu servicio. Y eso es una sola de las cosas que heredaremos en la eternidad. Sin contar que la misma gloria la recibiremos nosotros. Eso me parece hasta injusto porque no hicimos nada, pero es que se trata de eso. El libro de Gálatas dice que no es porque nosotros hayamos, Efesios, ¿no? Que no porque nosotros hayamos hecho algo, sino que nosotros hemos alcanzado toda esta misericordia gracias a Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe. A Dios le plació así. Jesús pagó el precio. Cuando lleguemos allá, recibiremos también eso. Dice la Biblia, si es que padecéis juntamente con Cristo. Imagínense, qué hermoso es el momento. Pero también quiero que se imagine esto. Usted está en la cola, allá en el cielo, como cuando hacemos las colas aquí en la vigilia. No para decir, ¿cómo es? Raúl. Mire, cuando estemos allá, que uno de ustedes quede detrás del apóstol Pablo, en la cola. Entonces, él está adelante, tú estás aquí atrás. Y mientras están ahí en la cola, no sé, de pronto les da por conversar. Estoy aquí imaginando aquí locamente. Les da por conversar. Y él se voltea. Hola, hola, ¿cómo estás? No sé, de pronto tendremos conciencia colectiva, lo que yo llamo conciencia colectiva, y nos conoceremos. Pero tal vez no, y ahí nos presentamos. Y empezamos a hablar. No, tú eres Pablo. Oh, wow, yo creí en Jesucristo por palabra y no sé qué. Y él empieza a decir, no sabes, yo me comporté así y entregué mi vida al servicio del Señor a pesar de que el Espíritu Santo me dijo no vayas a Jerusalén, porque es que no me importó, mi vida le pertenecía al Señor. Y él empieza a hablarnos por qué él se comportó así, porque él buscaba imitar el carácter de Dios. A Dios no le importó entregar a su hijo, a Pablo no le importaba entregar su cabeza por el Evangelio. Entonces te dice a ti, ¿y tú qué hiciste, hermano? No, yo iba los domingos para la iglesia. ¿Y qué más? ¿En qué te pareciste a mi padre, al padre? No, bueno, yo iba los domingos para la iglesia. Si es que esa conversación se da, hermano, debe ser, da pena. ¿Ah? Yo creo que a lo mejor eso no va a ser en la misma cola. Como que va a ser una cola así conversando con el que está al lado, porque este va para un lado y aquello va para otro. No todo el que llama al Señor, Señor entrará en el reino. ¿Sabe quiénes son los que vamos a entrar en el reino? Los que hacemos la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está escrita. Principalmente que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que tú te guardes en santidad. Y por supuesto que la imagen de Jesús sea formada en ti. Yo tengo que también trabajar en eso. Porque la Biblia no dice, Daniel, que Dios va a hacer todo eso en nosotros y nosotros no vamos a hacer nada. A ver, Señor, me voy a meter en un spa mientras tú me transformas. Tengo rabia, quítamela. No, así no se trata esto. Dice la Biblia, quítese de vosotros toda ira, enojo, grito, maledicencia, pleito, contienda.
Es algo que yo tengo que quitar de mí, yo tengo que poner de mi parte. ¿Por qué? Porque todas esas cosas me estorban en mi relación con Dios. No me parecería a Dios si soy una persona que me han hecho mal y yo no he perdonado. Imagínate, mi hermano que me hizo mal o que yo le hice mal, pero pasa hoy, la noche, se ocultó el sol y yo no me he puesto a cuenta con él. Cuando la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, usted peleó con Dubrasca hoy, no deje que caiga el sol. Inmediatamente llama a la llama y ponte a cuenta. Ponte a cuenta, si Cristo viene te puede quedar. Dios viene a buscar una iglesia santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que se parezca a Cristo para entregársela a Cristo. ¿Ves? Entonces, si yo estoy arrastrando esas cosas como cola de dinosaurio, no me parezco a mi padre. ¿Usted se imagina eso, mi hermana Anaí? ¿Ah? Yo arrastrando una falta de perdón. Usted, hermano, ¿y por qué se sentó allá y el hijo y la hija suya allá? No le hablo. ¿Cómo que no le habla, hermana? No, hace 2 semanas me hizo, hermana, hace 2 semanas. Y si Cristo hubiese venido hace 2 semanas, bueno, me quiero quedarme, pero ¿qué tal? Es un corazón endurecido. Eso es un corazón endurecido. ¿Ah? Una persona que todavía vive con rencores en su corazón, que por nada se aira. ¿Sabe? Es difícil sacar la ira del corazón. Es difícil sacar del corazón ser cascarrabia, por decirlo de cierta manera, ser gruñón. Pero el poder de Dios nos perfecciona en eso. El Espíritu Santo está puesto para ayudarnos en esas debilidades. No para cohabitar el Espíritu Santo, mis debilidades y yo juntos hasta que venga Cristo. No. Es para que esas debilidades sean quitadas y Dios perfeccione su poder en nosotros. En esas debilidades. Él nos ayuda a eso. Pero yo tengo que caminar y tú tienes que caminar a que estas cosas sean arrancadas de tu vida. Y entonces yo podré parecerme a Dios. Imagina si Jesús hubiese sido un hijo desobediente con María. ¿Ustedes creen que el Padre, cuando lo fueron a bautizar, hubiese abierto el cielo y el Espíritu Santo bajado para decir, este es mi hijo amado? El cielo se hubiese quedado cerrado. Y si se hubiese escuchado una voz, era para regañar a Jesús. Muchacho, me hace pasar vergüenza. Gracias a Dios porque Cristo, dice la Biblia, que Él creció en sabiduría, en tamaño, en poder, pero el tipo era humilde y obediente a sus padres. Esa es una de las características, creo que fue tú que lo dijiste hace rato, de un hijo de Dios. Es obediente. Busque parecerse a Dios, mi hermano. Usted va a encontrar todo el manual en la palabra de Dios. Y el espejo es la palabra de Dios. Cuando no sepas qué hacer, ya sabes qué hacer. Ora. Cuando tú no sepas qué hacer para parecerte a Dios, aquí te estoy diciendo, ya sabes qué hacer. Lee la Biblia. La imagen de Jesús empezará a parecerse, empezará a formarse en ti. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor Jesús? Gloria a Dios. Hermoso tema. Tal vez para algunos no les interesó. Allá usted. Tal vez, no sé, algunos vinieron cansados. Yo me hubiese colocado de pie. Porque si cuando yo iba empezando alguien me dice cómo puedo parecerme a Dios, yo me hubiese colocado de pie para no dormirme. Y si me fastidiaba y me daba sueño parado, me hubiese sentado. Todo con tal de yo querer aprender, porque yo quería parecerme a mi papá. ¿Por qué usted cree que su hijo o su hija lo miran mucho como están bebés? Los están copiando, sus facciones, sus acciones. Mire a su padre. Jesús decía, yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre me dice que yo diga. Y no actúo ni hago como yo quiera, sino hago como yo veo que mi Padre, así yo hago. Seamos así como Jesús, como nuestro hermano mayor. Él nos perfiló al Padre. Es como si buscáramos que Cristo fuera clonado en nosotros. ¿Sabe? Llegamos al cielo, está Cristo, y está otro Cristo. Nosotros. Su carácter formado en nosotros.
La gente allá afuera va a conocer que usted es hijo de Dios, no porque viene para la iglesia. ¿Cómo fue que dijo Jesús? En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si tú amas a tu vecino, si tú amas a tu hermano, tú buscas lo mejor para él. Tú no tienes envidia cuando el otro crece. Tú no compites con tu hermano porque a él le está yendo bien y a ti todavía no te ha ido bien. Es que yo tengo más tiempo haciendo algo. Este apenas acaba de llegar y a este le fue mejor. Gózate. Gózate. Les amo mucho en el amor de Cristo. Les invito para que vengan el día jueves. El día jueves no vamos a continuar con esta serie, sino que tenemos otra enseñanza que es diferente y la necesitan. Estamos haciendo estudios bíblicos que tienen que ver con la doctrina mía, no con la doctrina de Jesucristo. Por ejemplo, el jueves hablamos acerca de los libros de Dios y el libro de la vida. Imagínense. Por las escrituras profundizamos. ¿Qué es eso? Bueno, otro día, este jueves vamos a hablar acerca de otro tema así de interesante, que usted necesita saberlo. Porque muchos andan por la vida pensando que, no, ¿saben qué? El infierno es solamente un sitio que da calor. No, es mucho más que eso. Usted tiene que entender qué es el cielo, qué es el infierno, qué son las coronas. En verdad te van a entregar una corona. Usted ¿qué es lo que va a gobernar en el cielo? ¿Cómo es eso de ser un hijo de Dios? ¿Cómo es eso que yo soy una sal? Cuando sudo se posa al lado, por eso es que soy sal. Soy una lámpara por cuando tengo frente brillante de pastelito. ¿Qué son esas cosas que la Biblia dice? ¿Por qué la Biblia dice estas cosas raras acerca de nosotros? Eso lo vamos a estudiar los jueves. Por eso no se quede en su casa. Y invite a otra persona también, para que otra persona se edifique en la fe. Así que oramos. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros creemos y sabemos que tú estás en este lugar. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad en Cristo de ser llamados hijos de Dios. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu a ser más como tú. Menos de mí y más de ti es lo que yo quiero en mí. Parecerme menos a mí en mi humanidad limitada, para ser más como tú, amoroso, compasivo, justo, santo, con amor a nuestros hermanos, que es fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos ser más como Jesús. Que la imagen de Jesucristo sea formada en nosotros. Decía el apóstol que el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, Señor, que tú puedas traer una transformación genuina en el corazón de todos nosotros desde adentro, en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser personas que caminen siendo agradables delante de tu presencia. No solo personas estáticas que no sabemos para dónde vamos. Está bien, Señor, sé que hay algunos de ellos, sé que hay algunos que no te conocen, si no hoy día se comportaran y vivieran diferente. Y no me estoy refiriendo a que no fallamos, Padre, porque admito que todos fallamos. Pero qué mal y triste es cuando no te conocemos, porque entonces actuamos pensando que estamos bien delante de ti cuando no lo estamos. Ayúdanos y ayúdales. Te lo ruego, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Que sea quitada la dureza de su corazón y la venda de sus ojos para que ellos puedan conocerte. Pon en ellos, Señor amado, te ruego, el querer como el hacer de tu voluntad y el querer ir a las Escrituras. Pon interés, Señor, te lo ruego, que pueda ser colocado en ellos o ayúdales en ese interés para conocerte. El apóstol Pablo oraba así por los efesios al decir, Dios, que le pudieras dar espíritu de sabiduría y toda clase de conocimiento acerca de ti. De la misma manera, Señor, levanto mis manos y oro por cada uno de ellos para que ellos puedan conocerte. En la medida que ellos te conozcan, Señor, yo sé que su fe será aumentada y confiarán más en ti, porque mientras más te conocemos, más confiamos en ti. Y cuando más te conocemos, más queremos ser como tú. Cuán hermoso eres tú, Padre. Copia tu característica y tu carácter en nosotros. No importa cuánto sea necesario quitar de nosotros, raspa hasta el hueso si quieres, pero quita lo malo de nuestras vidas
Ayúdanos y pon en nosotros tu carácter. En el nombre de Jesús, vivifícanos por tu Espíritu y por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, llévanos en bendición. Señor, así como salimos de nuestra casa, llévalo con más bendición a su casa. Reprendo todo espíritu de venganza en contra nuestra. Y no permita, Señor, que la palabra que hoy fue sembrada en ellos sea quitada y arrancada. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, que esta palabra tenga un crecimiento acelerado en todos nosotros. Amén y amén.